¿Qué tal? Buenas noches. Qué bueno que están con nosotros al Rojo Vivo. Soy Elizabeth Ojeda. El tema de hoy, encuentros y desencuentros con extraterrestres. ¿Es ciencia ficción o realidad poder ser contactado por seres de otros mundos? De ser real, ¿es benéfico? Los abducidos o secuestrados por ovnis dicen que han sido estudiados por los extraterrestres, quienes les practican operaciones quirúrgicas, recolectan espermas, diversas muestras de tejidos, o les hacen implantes y en algunas ocasiones hasta se han llegado a reportar casos de relaciones sexuales e incluso embarazos realizados por seres de otros planetas. Los registros de abducciones a nivel internacional reportan un 70% de casos en mujeres y solo un 30% en hombres. Los especialistas dicen que las formas de abducir pueden ser físico, onírico, holográficos o telepáticos. Esta noche aquí, al Rojo Vivo, encuentros y desencuentros con extraterrestres. El fenómeno ovni y la vida en otros planetas han sido cuestionados por el hombre desde tiempos inmemoriales, sin que se hayan dado respuestas ciertas y científicas. No obstante, muy poco se ha hablado de los contactados y abducidos. Los contactados son personas que han tenido algún contacto con extraterrestres placenteros o terroríficos. Los abducidos, es decir, a los que secuestran y experimentan con ellos a través de diversos métodos, son personas que se dice están afectados psicológicamente. Tanto los contactados como los abducidos enfrentan el temor de contar sus experiencias y buscar ayuda profesional porque se duda de su salud mental. Sin embargo, según los expertos, el sufrimiento y desequilibrio emocional son evidentes. Existen infinidad de casos registrados, investigados, y hoy pondremos sobre la mesa la ficción o realidad de los contactados y abducidos. ¿Será producto de la imaginación o en realidad desconocemos la existencia de otras formas de vida en nuestro universo? Hoy, al Rojo Vivo, encuentros y desencuentros con extraterrestres. Y bien, están con nosotros el doctor Julián García, psicólogo especialista en casos de abducción, y dice que el objetivo manifiesto de las abducciones es experimentar con personas por alguna razón desconocida y por eso nos estudian. El ingeniero Luis Nogués, miembro de la Asociación Mexicana para la Investigación Escéptica. El fenómeno ovni y de abducción se inició en Estados Unidos, donde se dice que hay 4 millones de abducidos. Por lo mismo es una moda que no se explica por qué tanto interés por los americanos y no por otros países. Carlos Guzmán Rojas, director general del Centro Investigador de Fenómenos Extraterrestres, Espaciales y Extraordinarios, Asociación Civil, y autor del libro Testimonio OVNI. Las evidencias de que existen abducidos son los testimonios. Hay casos en que hay contactos buenos y malos. El doctor Héctor Escobar, escéptico y psicoanalista. Las abducciones son un fenómeno con explicación racional. Es una fantasía. Dicho esto, en sentido psicoanalítico. Y también quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas que estarán aquí, que con nosotros también emitieron sus opiniones y que daremos sus nombres en el momento en que participen. Y bien, iniciamos el debate con el doctor Julián. Y Julián, yo te quiero preguntar que si la mente humana no te puede engañar, tus pacientes que se dicen contactados y abducidos no pueden engañarte a ti en sus experiencias, a pesar de que hayan sido una constante en lo que te dicen. Pues quizá puedan engañarme a mí, pero en realidad no pueden engañarse a sí mismos. En realidad una persona que tiene una experiencia de este tipo presenta un dolor, presenta un sufrimiento. Puede interpretarse como una fantasía, ciertamente, y quizás sea cierto, pero en realidad las evidencias que hasta este momento se han presentado, que son múltiples y de diversas
de diferentes tipos hablan de que en verdad la persona ha sido abducida o contactada por extraterrestres. Bien. Ingeniero, ¿para ti somos los únicos habitantes de este universo? No. Entonces, ¿cómo puedes negar que puede existir este contacto con entes o seres? Bueno, una cosa es no negar, sino poner críticas al contacto con extraterrestres, y otra, negar que estemos siendo, o que existan otros seres, otras inteligencias, además de nosotros en el universo. El hecho de que estemos tan alejados de las estrellas, eso es lo que nos hace pensar que no estemos siendo visitados por las 200 o 300 especies o subespecies de extraterrestres que dicen que están viajando desde más allá de Alfa del Centauro, para dejarse ver nada más por algún campesino o alguien que los fotografía o que los videograba para después vender esos videos. No creo que tenga ningún sentido eso. En lugar de hacer eso, deberían de establecer contacto con científicos o con algún organismo como la Sociedad de Naciones Unidas. Eso no lo ha hecho ningún grupo de extraterrestres o de supuestos extraterrestres. Eso exactamente, eso es lo que nosotros criticamos, ¿no? Gracias. Carlos, has sido un investigador y considerado en México como uno de los más serios. ¿Cómo es posible que, siendo un investigador sin haber tenido tú una experiencia de contacto o abducción, puedas de alguna manera afirmar que sí pueden existir? Bueno, aquí hay que considerar lo siguiente. Yo creo que ninguno de nosotros ha visto a través de un microscopio los microbios, las bacterias, y sin embargo todo el mundo en forma generalizada, bueno, las acepta porque es parte de un microcosmos viviente que existe. Y así como existe un microcosmos, pues existe un macrocosmos que desconocemos completamente. El por qué estoy convencido de la posibilidad de la existencia de estas visitas. Esto se ha debido a lo largo de los estudios que he realizado, desde luego aquí en México, con gente que manifiesta haber tenido este tipo de experiencias. Y aquí entramos desde luego pues a un terreno difícil de validar. La forma que validamos estos casos pues es a través de las ciencias sociales, de las ciencias de la conducta, en el que estudiamos al contactado, al abducido, y en una primera instancia, pues estudiando los rasgos de su personalidad, pasamos a una segunda etapa con pruebas psicológicas que aquí los doctores conocen perfectamente, y pues esto nos da en cierta manera una certeza de la posibilidad de validación de esa experiencia cuando la persona está normalmente desde el punto de vista de su conducta, y estas experiencias son a la vez repeticiones de otras experiencias. Y lo vamos a seguir hablando. Perdóname, Carlos, porque aquí tengo que ir con el doctor también. Como psicoanalista, el conocimiento de la mente humana pues no es tan grande como esperábamos ya a estas épocas que estamos entrando en un segundo milenio. El conocimiento no es tan grande, pero sí son reales, pues se puede comprobar con estas pruebas que se les hacen a estas personas contactadas y abducidas, si están diciendo la verdad o no. Bueno, este es un problema bastante espinoso por lo siguiente, por el concepto mismo de qué se entiende por realidad. Voy a tratar de explicarme. Normalmente entendemos por realidad una realidad objetiva, que es algo que existe exteriormente a nosotros, es decir, este vaso es real, ¿sí? Existe exteriormente a mí, ¿sí? Todos lo vemos, etcétera. Esa es una realidad que entendemos por realidad objetiva. Si esto fuera tan sencillo, si todo el mundo fuera así, sería algo más o menos sencillo. Sería cosa de ponernos de acuerdo si algo existe o algo no existe. Pero aparte, en el ser humano influyen otros factores muy importantes. El factor más importante es el concepto de realidad psíquica.
¿Qué es el concepto de realidad psíquica? Cuando Freud inicia sus investigaciones sobre la histeria a finales del siglo pasado en compañía de Breuer, descubre que en hipnosis la mayoría de las histéricas decían que habían sido violadas o seducidas por sus padres o criados durante la infancia. Entonces, bueno, lo primero que hace Freud es creer efectivamente que esto ocurrió, pero se dio cuenta que la cantidad era tan grande que prácticamente todos los papás violaban a sus hijas o todos los sirvientes tenían algún contacto de tipo sexual. Después Freud cambia paulatinamente esta teoría que se llama la teoría del trauma y la sustituye por la teoría de la fantasía. O sea, lo que las personas relatan no es un hecho real en el sentido objetivo, sino una fantasía que para ellos actúa como una realidad. ¿Me explico? O sea, ¿cómo no? ¿no? Sí. No, ¿cómo no? Claro. Es algo que, no siendo una realidad objetiva, sirve al interior mismo de mi persona como una realidad. Podemos poner un ejemplo muy simple de esto. Brevemente. Muy breve. Si imaginamos nuestra última fiesta de cumpleaños, vamos a ver que la gente está ahí hablando, nos vemos a nosotros hablando con las gentes, etcétera, recibiendo los regalos, etcétera. Si nos damos cuenta, esto no es posible, no me puedo ver a mí mismo. Si hacemos la experiencia, vamos a ver que como una visión aérea de la fiesta, y eso no es posible. Bien. Esa es una construcción que yo hago. Gracias. Nos vamos a un corte comercial y pongo a su disposición los teléfonos de Multivisión para que usted nos llame. 227-0202 para que también den su opinión sobre este programa y el tema mismo. Nos vamos a mensajes, volvemos al Rojo Vivo. Esta sonda espacial no es una nave, realmente es una sonda. Esto quiere decir que no va tripulada, que es la Pionero 10. Salió de la Tierra en 1972, se envió a estudiar Júpiter específicamente y después de pasar por Júpiter se fue al espacio. Se iba a perder del sistema solar y lleva a bordo una placa precisamente para tratar de establecer contacto si alguna vez la encuentra un extraterrestre, hecho por astrónomos, para que vean que los astrónomos sí creemos que hay vida. Les mandamos mensajes en serio. Y bien, ¿es fantasía o es realidad lo que pasa dentro de las mentes de los contactados? Y aquí tengo a uno que es precisamente el señor Enrique Mercado, y que, bueno, usted fue un contactado y usted lo afirma y no cree que haya sido una fantasía, ¿o sí? No, definitivamente no fue fantasía. Por principio, no fui abducido, fui invitado. No me hicieron análisis de ningún tipo, ni biológicos, ni físicos, ni... No, pero eso fue un contacto. Ni nada de eso, sí, contacto. Tampoco me borraron la memoria, ni me practicaron ningún acto en mi contra. Todo fue amistoso y sobre la base de pláticas. Fue bueno. Fue bueno. ¿Usted no tiene ninguna queja de esos seres extraterrestres? No, incluso dudo de los malos. ¿Duda usted de los malos? Sí. Bien. ¿Se puede a priori decir que una persona, aunque crea su fantasía y que lo hace por hipnosis, para usted sigue siendo una fantasía? Sí, en el sentido en que definí la fantasía anteriormente. Sí, no, le hablo porque aquí va Julián. Vamos a hacer lo siguiente. El doctor, ¿Guardia? No, Julián. Julián, perdón. Dice, la persona puede engañar a los otros, pero no puede engañarse a sí mismo. Esto es absolutamente erróneo. Efectivamente nos podemos engañar a nosotros mismos y constantemente nos engañamos a nosotros mismos. En el ejemplo que ponía de la fiesta, cuando nos imaginamos viendo toda la fiesta, eso no es posible, eso no puede haber ocurrido, porque nosotros estábamos ahí.